mi mejor amigo usó a una chica como espía para robarme el proyecto de mi startup. Hoy estoy en la cima. Ellos quedaron en el pasado. Todo empezó en una cafetería pequeña de Valencia llamada El Nido del Café. Llevaba meses trabajando en silencio sobre una idea que me mantenía despierto por las noches, una aplicación de citas centrada en la compatibilidad emocional real, no solo fotos bonitas y frases vacías. El algoritmo cruzaría intereses, valores y lenguaje emocional para predecir conexiones significativas. La llamaría asterisco encuéntrate asterisco. Era más que una aplicación para mí. Era algo personal. Y si bien tenía la motivación y los conocimientos técnicos suficientes para crearla, carecía de algo igual de importante, alguien con quien compartir la emoción del inicio. Una tarde de abril, llamé a Jorge. Nos conocimos en la universidad en Zaragoza, y aunque no hablábamos todos los días, siempre hubo una confianza mutua. Nos citamos esa misma semana. Cuando llegué, él ya estaba allí, hojeando el menú. Al verme, sonrió como siempre, con esa mezcla de simpatía y astucia. «Tío, ¿cuánto tiempo?», dijo, dándome un abrazo. Pedimos café, y sin mucha ceremonia le solté todo sobre asterisco encuéntrate asterisco. Le hablé de cómo funcionaría, de cómo se diferenciaría del resto, del prototipo que estaba construyendo en las noches. Él me escuchó atento, a veces haciendo preguntas muy acertadas. Me sentí comprendido, incluso animado. Es brillante, de verdad. ¿Ya pensaste cómo lo vas a lanzar?, preguntó, con los ojos encendidos. Negué con la cabeza. Aún no llegaba a esa parte. Todo estaba en pañales. Me faltaban recursos, contactos, incluso visión empresarial. Jorge asintió, pensativo. Tengo una amiga que puede gustarte, dijo, con una sonrisa algo traviesa. Se llama Clara. Trabaja en diseño UX. Es lista, curiosa y está soltera. Quizás te cae bien, o incluso te puede ayudar con tu app. No sabía si lo decía en serio o como un guiño. Pero acepté la propuesta. ¿Por qué no? Nos vimos esa misma semana en un bar de tapas en el centro de Valencia. Clara era de Alicante, tenía una energía magnética, hablaba con fluidez sobre arte, tecnología y emociones. La conversación fluyó como si nos conociéramos de antes. Jorge nos dejó solos después del segundo vino. Y así comenzó todo. Clara y yo empezamos a vernos con frecuencia. Al principio compartíamos ideas sobre la app, pero muy pronto empezamos a compartir también películas, cenas, silencios. En un mes ya vivía en mi apartamento. No planeado. Sucedió. Y cada noche, con ella a mi lado, trabajaba un poco más en asterisco encuéntrate asterisco, mostrándole cada nuevo diseño, cada nueva idea, cada línea de código que me hacía ilusión. Durante semanas, Clara y yo trabajamos hombro con hombro. Ella no entendía de código, pero tenía un instinto casi místico para la experiencia del usuario. La gente no busca solo citas, me decía, con una taza de té en la mano y el portátil en las rodillas. Buscan sentir que están conectando, que alguien los entiende. Le creí. Le contaba todo. Hasta lo que me parecía tonto, las dudas, los nombres posibles, los algoritmos de compatibilidad, los colores de los botones. Ella siempre tenía una opinión. Y la mayoría de las veces, era buena. El prototipo fue tomando forma. Lo llamé Encuéntrate. Sin apóstrofe. Con una T final que evocaba tanto el tú como la tecnología. Clara lo amó. Dijo que tenía alma. Sin embargo, el dinero era otro tema. La aplicación ya funcionaba, pero lanzar algo así sin respaldo era como intentar cruzar el océano en una tabla de surf. Necesitábamos inversión. Rápido. Busqué aceleradoras, fondos, concursos. Mandé correos, grabé un video pitch, llené formularios infinitos. Nada. Hasta que recibí un correo de una empresa llamada Horizonte 29, ubicada en Bilbao, que se presentaba como una incubadora de innovación emocional. Me encantó el nombre. Leí que financiaban un solo proyecto al año,
pero con una inversión enorme, 250.000 euros de entrada, más mentoría y espacio de trabajo. Ideal. Había una condición, habría 2 finalistas. Ambos harían una presentación en vivo ante el comité de evaluación, el mismo día, uno tras otro. Luego, el comité votaría. Y por primera vez desde que todo esto empezó, vi un destello de miedo en los ojos de Clara. Lo ocultó rápido, pero ahí estuvo. Fue apenas un segundo. Una chispa que me dejó una sensación rara en el pecho. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada, dijo, sonriendo. Estoy nerviosa por ti. Es mucho en juego. No le di más vueltas. Yo también estaba nervioso. Dediqué los días siguientes a preparar la presentación. Clara me ayudó con el guión, las imágenes, el ritmo. Ensayamos juntos. Me sentía listo. La noche antes del viaje a Bilbao, salimos a caminar. Era tarde. Las calles de Salamanca estaban vacías, mojadas por la lluvia. Pase lo que pase, me dijo, tomándome del brazo, tú ya ganaste. Creaste algo hermoso. Gracias, le dije. Pero quiero ganarlo de verdad. No lo dudes, respondió. Lo harás. Nos fuimos a dormir temprano. O al menos lo intentamos. Yo di vueltas toda la noche. Imaginaba al otro finalista. ¿Qué tendría? ¿Otro tipo de app? ¿Una IA emocional? ¿Realidad aumentada? Tenía miedo. Pero también una especie de vértigo esperanzado. Como si al otro lado de esa presentación estuviera mi vida real, la que había estado esperando empezar. Y entonces amaneció. Llegamos a Bilbao al mediodía. El evento se realizaba en un edificio moderno de cristal, en el centro tecnológico de la ciudad. Clara llevaba mi mochila con el portátil y yo apenas podía sentir mis manos del sudor. Los finalistas estábamos citados a las 16. Solo 2 nombres en la lista. El mío, y uno más que no reconocí, Equilibrio S.A. El orden sería aleatorio. Me tocó primero. Subí al escenario con el corazón en la garganta. El auditorio no era enorme, pero las luces me cegaban. Vi siluetas, ejecutivos, inversores, un par de caras más jóvenes. El presentador me presentó como el creador de una experiencia emocional que podría cambiar la forma en que nos conectamos. Y entonces hablé. Mostré el diseño, el algoritmo que analizaba microexpresiones y respuestas emocionales, el test personalizado, las historias de usuarios de prueba. Mostré cómo Encuéntrate no era solo un catálogo de rostros, era un mapa hacia conexiones reales. Cuando terminé, hubo un segundo de silencio. Luego, aplausos. Bajé del escenario con las piernas temblando, pero con una sonrisa involuntaria. Clara me abrazó. Fue perfecto, susurró. Y lo creí. Nos sentamos al fondo para ver al segundo finalista. El presentador volvió al escenario. Ahora damos la bienvenida al equipo de Equilibrio, liderado por Jorge Salazar. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Jorge. Mi amigo Jorge. Salió caminando con paso seguro, traje claro, gafas, la misma sonrisa tranquila de siempre. Me miró desde el escenario, y por un instante, juraría que me guiñó un ojo. No podía procesarlo. ¿Qué hacía él ahí? ¿Por qué no me lo dijo? Comenzó su presentación. Su aplicación también era de citas, pero con una narrativa diferente, enfocada en armonizar impulsos y hábitos, con encuestas de estilo de vida, horarios, rutinas alimenticias y ciclos de sueño. Se llamaba Sincronía. Tenía diseño elegante. Fluía bien. La presentación fue pulida. Carismática. Cuando terminó, también hubo aplausos. Un poco más fuertes, quizás. O tal vez era mi paranoia. Yo estaba paralizado. Me levanté lentamente, sin mirar a Clara. Salimos del edificio. En la entrada, Jorge ya estaba ahí, sonriendo, con ella. Con Clara. La vi correr hacia él. Lo abrazó. Él la rodeó con un brazo y se volvió hacia mí.
Qué bueno que viniste, hermano, dijo. Yo no dije nada. No podía. Supongo que ya es hora de que lo sepas, continuó. Clara, no fue casualidad. Te la presenté para eso. Para que supiera todo lo que hacías, y me lo contara. Y lo hizo. Muy bien, de hecho. Clara rió. Al final me dio pena, de verdad. Pero el juego es juego, ¿no? Ambos sonrieron. Yo no. Sentí algo romperse dentro. No rabia. Ni tristeza. Algo más frío. Un hueco. No entiendo, susurré. Lo entenderás con el tiempo, dijo Jorge. Los negocios no son para ingenuos. Y se fueron, caminando juntos, como si yo no existiera. Volví a Salamanca sin hablar. Ni siquiera recuerdo el tren. Solo sé que el ruido del vagón era como un zumbido blanco que no cesaba. Como si todo el universo quisiera que no pensara, que solo me dejara flotar. En casa, los objetos seguían donde los habíamos dejado. El té a medio beber de Clara, la bufanda colgada en la silla, su libro de poemas sobre la mesita. Todo me hablaba de una historia que ahora sabía que nunca fue real. Durante días, no salí. Apagué el móvil. Apagué Encuéntrate. Dormía poco. Me preguntaba qué más me había dicho Clara que venía de él. ¿Cuántas veces había fingido no entender para que yo le explicara más? ¿Cuántas ideas robó, cuántos detalles filtró? Una noche, alguien llamó al timbre. No abrí. Otra vez. Insistente. Tampoco. Entonces escuché el sonido del buzón. Algo cayó. Esperé unos segundos y fui a mirar. Era una nota. Escribía. Sé que no es justo lo que pasó. Yo voté por ti. Si te interesa hablar, márcame. No es el fin. Abajo, un nombre, Daniel Llorente, y un número. Pasé horas con la nota en la mano. Luego lo llamé. Daniel era uno de los miembros del jurado de Horizonte 29. Me dijo que la decisión estuvo muy reñida, pero al final la mayoría se decantó por Jorge. A él no le convenció, lo encontró arrogante, poco sincero. En cambio, vio en mí una pasión verdadera y una idea noble. Me preguntó si aún pensaba seguir. No lo sé, le dije. Me dejaron vacío. Te entiendo, respondió. Pero el vacío puede ser fértil si lo dejas respirar. Tengo un amigo. Independiente. Invirtió en ideas raras que ahora valen millones. Podrías mostrarle lo tuyo. No hay garantía. Pero, sería una oportunidad. Acepté. Volví a abrir el portátil. La pantalla me pareció ajena al principio. Pero poco a poco, los colores, los flujos, los nombres, todo volvió a tener sentido. Había algo ahí. Algo mío. La reunión fue en Madrid, en un pequeño café escondido en Lavapiés. El inversor, Ramiro Echevarría, era un tipo calvo, con barba blanca y camiseta de jazz. Me pidió que hablara, sin presentación. Solo que contara. Y hablé. Del algoritmo. De la idea. De lo que había pasado. Incluso del robo. Él me escuchó en silencio, con las manos entrelazadas. Al final, sonrió. Si eso que contaste es verdad, todo, incluso lo doloroso, entonces tu app tiene alma. Y eso no se copia. Estoy dentro. Cerramos el acuerdo con un apretón de manos. Nada de contratos esa noche. Solo palabras. Esa misma semana, recibí el primer depósito. Y volví a empezar. Con el dinero de Ramiro, alquilé una pequeña oficina en un edificio antiguo de Salamanca. Nada glamuroso. Ventanas grandes, suelo de madera que crujía y olor a café viejo. Pero era mía. Mía y de Encuéntrate. Contraté a un diseñador freelance que conocí en un foro, y a un estudiante de psicología para validar las preguntas emocionales del test. Volvíamos a construir desde la base, pero esta vez con todo lo aprendido. Y con algo más, rabia transformada en propósito. Una tarde,
mientras trabajaba en un nuevo sistema de emparejamiento, decidí hacer una pausa y fui a una cafetería cercana. Me senté junto a la ventana, con el portátil cerrado y la cabeza llena de líneas de código. Fue ahí donde lo vi. Un tipo de unos 30 y tantos, con ojeras marcadas, una mochila desgastada y una sudadera con capucha, discutía por teléfono en la barra. No puedo entregar eso en 2 días, decía. No soy una máquina, y dormir cuando, Jorge, ¿cuándo? Mi cuerpo se tensó al escuchar el nombre. El tipo colgó frustrado y se dejó caer en una mesa. Tenía el aire derrotado de alguien que lleva meses al límite. No sé por qué lo hice. Tal vez fue impulso. Tal vez intuición. Me acerqué. ¿Trabajas con Jorge Salazar?, pregunté. Me miró con desconfianza. ¿Quién pregunta? Solo alguien que sabe cómo es. ¿Puedo sentarme? Asintió. Se llamaba Iván, y sí, era desarrollador en sincronía. Me habló con cautela al principio, pero pronto se desahogó. Jornadas interminables, exigencias absurdas, cambios de rumbo cada semana. Promesas de pagos que no llegaban. Un equipo agotado. ¿Y por qué sigues ahí?, pregunté. Porque ya metí meses de trabajo y no tengo otro sitio. Pero esto me está matando. Guardé silencio un momento. Estoy construyendo algo propio. Nada de jefes gritando ni reuniones eternas. Confianza, calma, y si sale bien, compartimos ganancias. ¿Te interesa escuchar? Me estudió. Largamente. Luego asintió. Nos citamos esa misma noche. Le mostré lo que tenía. Le hablé de lo que buscaba. De lo que soñaba. Y se quedó. No solo eso. Me habló de cómo funcionaba sincronía por dentro. De los parches sobre parches. Del algoritmo copiado pero mal implementado. De las funciones que solo eran fachada. Me dibujó un mapa de los errores escondidos. No tienen tiempo ni cabeza para arreglar esto, me dijo. Jorge solo quiere impresionar, no mejorar. Cada palabra era una herramienta. Tomamos nota. Analizamos. Rehicimos partes. Mejoramos otras. Eliminamos lo innecesario. Pusimos alma en los detalles. Para mí, ya no se trataba de venganza. Se trataba de construir algo que no se quebrara por dentro. Encuéntrate ya no era solo una idea bonita. Era una declaración. Con Iván a bordo, todo empezó a fluir diferente. Era como si el código, por fin, tuviera ritmo. Su manera de trabajar era intensa, pero limpia. Dedicaba horas, sí, pero sin la sombra de una amenaza detrás. Él no era solo un programador, era un arquitecto. Cada línea suya era como una piedra bien colocada. También llegaron más personas. Alba, la psicóloga, comenzó a trabajar a tiempo completo. Luego, se sumó Teo, un diseñador con un estilo visual cálido, casi poético. Y Lucía, que había hecho marketing para ONGs y no temía hablar de emociones reales. No éramos muchos. Pero había algo en el aire. Nos reuníamos temprano, con café y croissants, compartiendo ideas, errores, dudas. No teníamos mesas de ping-pong ni máquinas de snacks, pero sí un calendario de cumpleaños en la pared y una regla silenciosa: nadie se queda solo con sus problemas. Encuéntrate empezó a tomar forma con una fuerza nueva. Cambiamos la experiencia de onboarding. Ahora, antes de crear un perfil, la app te invitaba a una pequeña conversación guiada sobre tus emociones actuales. ¿Qué te trajo hasta aquí hoy? ¿Qué esperas encontrar, de verdad? Las respuestas no se mostraban a otros usuarios. Solo eran para ti. Y ese gesto simple, cambió todo. Notamos que quienes se tomaban el tiempo de responder, usaban más la app. Volvían. Recomendaban. Iván diseñó un nuevo sistema de emparejamiento basado en patrones emocionales cíclicos. No solo el clásico "te gusta el arte, yo también". Era más sutil. Gente que se calmaba mutuamente. Que compartía silencio sin incomodidad. Todo esto fue creciendo mientras, en paralelo, oíamos rumores sobre sincronía.
Que la app tenía bugs graves. Que se cerraba sola en Android. Que los usuarios se quejaban de que nadie respondía mensajes. Que había perfiles falsos para aparentar movimiento. Jorge, decían, estaba más centrado en organizar fiestas para inversores que en mejorar el producto. Iván recibía mensajes de excompañeros preguntando si teníamos vacantes. Y aunque aún no podíamos pagar sueldos altos, algo los atraía. No era el dinero. Era el aire limpio. Cuando lanzamos la beta cerrada de Encuéntrate, lo hicimos con 1.000 usuarios seleccionados. De distintas edades, regiones, experiencias. Las métricas nos sorprendieron. Tiempo promedio en la app, 17 minutos. Tasa de retorno, 64%. Recomendación boca a boca, constante. Recibimos correos. Reales. Emocionantes. Por primera vez, alguien me preguntó cómo me sentía antes de mostrarme una foto. Ojalá esto hubiera existido hace años. Nos reunimos en la oficina y leímos algunos en voz alta. Iván lloró un poco. Yo también. No por nostalgia. Por certeza. Lo que hacíamos funcionaba. Y aún no habíamos empezado en serio. Pasaron meses. Días largos, noches aún más. Cada actualización era un paso. Cada bug arreglado, una victoria invisible. Y entonces, un día, sucedió. Encuéntrate apareció en la portada de una revista digital especializada en tecnología emocional. El artículo, titulado La app que no te pregunta qué buscas, sino cómo estás, se volvió viral. No era publicidad pagada. Era auténtico. Nos llamó una periodista tras haber probado la versión beta con su pareja. Habían llorado juntos con una de las funciones de conversación guiada. Ahí todo explotó. Las descargas crecieron en espiral. Los servidores colapsaron por un fin de semana. Tuvimos que migrar todo a un sistema más robusto. Ramiro envió más fondos sin que se lo pidiéramos, con una nota, ahora sí, despeguen. Y despegamos. En 6 semanas, Encuéntrate se convirtió en la app de citas más descargada en España. Superamos a gigantes. No solo por la curiosidad, sino por la fidelidad. Los usuarios no se iban. Algunos volvían después de meses solo para hablar un poco con ellos mismos. La función de diario emocional, que casi descartamos, se volvió esencial. Mientras tanto, los titulares sobre sincronía cambiaban de tono. Primero fueron rumores sobre problemas internos. Luego, denuncias anónimas sobre condiciones laborales. Después, quejas públicas de usuarios sobre perfiles repetidos, respuestas automáticas y sensaciones de manipulación. En foros de tecnología, Jorge fue descrito como el gurú que olvidó cuidar su jardín. Se hablaba de fiestas lujosas, viajes innecesarios y equipos que trabajaban al borde del colapso. Iván no decía nada, pero cada vez que leía una noticia así, sonreía con discreción. Una mañana, mientras preparábamos una nueva campaña con Lucía, recibí una llamada de un periodista. Quería hacer un reportaje en profundidad sobre la historia detrás del éxito de Encuéntrate. Acepté. No buscaba fama, pero sí contar la verdad. Nos citamos en un parque. Llevé mi portátil, algunos papeles y una carpeta con notas viejas que había escrito cuando la idea era solo una ilusión. Hablamos por más de 2 horas. Le conté todo, desde la noche que se me ocurrió la idea, hasta la traición de Clara y Jorge, pasando por la nota de Daniel, el impulso de Ramiro y la lealtad de mi equipo. No quiero venganza, le dije. Solo que se sepa cómo se puede construir algo distinto. El artículo salió 2 semanas después, Traición, Amor y Código, la historia real detrás de Encuéntrate. Y cambió todo. En menos de 48 horas, varias firmas que habían estado considerando invertir en sincronía anunciaron que se retiraban. El nombre de Jorge quedó manchado. Clara, mencionada indirectamente como la infiltrada emocional, se convirtió en símbolo de manipulación estratégica. Nadie quiso estar asociado con eso. Sincronía perdió miles de usuarios en una semana. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí 8 horas seguidas.
El artículo no solo fue viral. Fue como un espejo colocado frente a una industria que, durante años, había premiado el brillo antes que la raíz. El periodista había hecho su trabajo con delicadeza, pero sin suavizar los bordes. No usó nuestros nombres reales para algunas partes, pero todos sabían quién era quién. A partir de ahí, Sincronía comenzó a desmoronarse. Primero, se fueron los inversores. Luego, los socios estratégicos. La empresa canceló un evento en Barcelona y los usuarios más activos migraron en masa. Algunos incluso escribieron públicamente: era usuario de Sincronía, ahora entiendo por qué nunca conecté con nadie. Jorge intentó controlar el daño. Publicó videos explicativos, contrató a una agencia de comunicación para cambiar la narrativa. Pero era tarde. El público ya había elegido a su villano. Y lo peor, ya no creían en su producto. Según Iván, dentro del equipo reinaba el caos. Nadie sabía si cobrarían. Algunos llevaban semanas sin trabajar, esperando instrucciones que no llegaban. La oficina se vació. Las luces, siempre encendidas, quedaron apagadas. Y Jorge desapareció de redes. Solo supe de él a través de un conocido en común. Estaba en un piso alquilado en Málaga, gastando lo poco que le quedaba en alcohol y partidas de póker en línea. Karma. Por mi parte, seguí con Encuéntrate. No respondí públicamente a Jorge ni a Clara. Ni una palabra. Había algo más fuerte en el silencio. Pero no todo se quedaría así. Una noche, ya cerca del cierre del día, sonó el timbre de la oficina. Lucía ya se había ido. Yo estaba guardando cosas. Pensé que sería un repartidor. Era ella. Clara. Parada bajo la luz del pasillo, sin maquillaje, con el pelo recogido y una expresión que no supe leer de inmediato. ¿Puedo pasar?, preguntó. La miré. No dije nada. Pero me hice a un lado. Se sentó frente a mí. No se movía. Apenas respiraba. Jorge me utilizó, dijo. Creí que iba a estar conmigo después, que todo tenía sentido. Pero, era mentira. Solo me usó como a todos. Y cuando todo cayó, se volvió alguien irreconocible. No contesté. Su voz me sonaba lejana. Lo siento. No sé qué más decir. Te quise, de verdad. Al final, lo que fingí sentir, se volvió real. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, no lo sé. Solo necesitaba decirte eso. Que me equivoqué. Que me arrepiento. Y que si alguna parte de ti aún siente algo, estoy dispuesta a empezar de nuevo. La miré. Largamente. Y entonces, hablé. No. Ya no siento nada. Y eso, es lo mejor que me pudo pasar. No gritó. No lloró. Solo asintió, como si supiera que ese sería el desenlace. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Y se fue. Me quedé en silencio un rato, viendo la silla vacía. Y sonreí. Después de que Clara se fue, apagué las luces de la oficina y caminé por la ciudad sin rumbo. Salamanca de noche tiene algo de escenario antiguo. Piedras iluminadas, sombras que cuentan historias, silencio que acompaña. No pensaba en ella. Ni en Jorge. Pensaba en mí. En la versión de mí que cruzó la puerta de ese café meses atrás, con los ojos vacíos y el corazón astillado. Y en la versión que ahora caminaba tranquilo, sin miedo a estar solo. Los días siguientes fueron extraños, pero ligeros. Como si al fin hubiera soltado un peso que llevaba desde mucho antes de la traición. Era algo más profundo, la necesidad de demostrar algo. A Clara. A Jorge. Al mundo. Ya no la tenía. Encuéntrate seguía creciendo. Firmamos una alianza con una red de terapeutas para integrar acompañamiento emocional voluntario dentro de la app. Salimos en medios internacionales. Ramiro me propuso abrir una sede en Ciudad de México. Y dijimos que sí. El equipo celebró. A su manera. Unos con brindis, otros con abrazos,
Algunos solo quedándose un rato más en la oficina compartiendo pizza y anécdotas. Una tarde, Iván se me acercó con una sonrisa rara. ¿Sabes qué?, dijo. A veces pienso que todo esto pasó por culpa de Jorge. Si no me hubiera explotado, nunca te habría conocido. Reímos. Y si Clara no me hubiera traicionado, añadí yo, probablemente seguiría explicando cada función en voz alta, creyendo que era amor. Había ironía en eso. Pero también verdad. Las heridas duelen. Pero cicatrizan. Y cuando lo hacen bien, no solo dejan marca, dejan memoria. Un año después, estábamos en la conferencia Techuman Madrid, hablando frente a cientos de personas sobre cómo construir tecnología con alma. En la pantalla, una frase proyectada decía: lo importante no es conectar perfiles. Es conectar procesos internos. Después del evento, un joven se me acercó. Tendría unos 20 años. Me dijo que gracias a Encuéntrate había conocido a alguien. Pero que lo mejor no fue eso. Lo mejor, me dijo, fue que antes de conocerla, me conocí a mí mismo. Y ahí entendí todo. No lo hice por amor. Ni por venganza. Lo hice por mí. Para entenderme, reconstruirme, escucharme. Abrí la puerta de regreso a casa con esa idea flotando. Y cuando cerré detrás de mí, supe que se abría otra. Una puerta que no necesitaba nombre. Solo paso.